We are so blessed that we are together in this 4th of July Sunday as we can celebrate together Independence Day here in the United States. Dios les bendiga y muy grato para nosotros estar en comunión, unidos en este momento a través de este tiempo de adoración, celebrando, conmemorando el 4 de julio por la celebración del Día de Independencia aquí en los Estados Unidos. We are so happy that we can declare that we are independent and blessed as a nation with the opportunity to know God and have the opportunity to experiment in a personal relationship. Who is this God that was preached during those times before independence? Así que estamos contentos y podemos también de una manera especial conmemorar a ese Dios del cual también se hablaba antes de aquellos días de independencia aquí en los Estados Unidos. Así que hablemos, meditemos en ese concepto de Dios para aquellos hombres. If you want to listen this sermon only in English, please access to the link that appears in the description of this video. Si usted quiere escuchar este sermón solamente en el inglés, acceda al enlace que está ahí en la descripción de este video. Hablemos de estas declaraciones de dependencia y hablamos de la dependencia en Dios. Es claro para nosotros, de acuerdo a la historia que tenemos en los Estados Unidos, y ahora al conmemorar estos días, o particularmente el día de hoy, la independencia del país de los Estados Unidos, nos trae a la memoria el esfuerzo, la lucha, la entrega de hombres, mujeres, tratando de obtener la tan ansiada y deseada libertad, la oportunidad de tener mejores derechos, la oportunidad de tener mejores opciones de vida para hombres y mujeres de múltiples culturas que ya habitaban aquí en los Estados Unidos. Una independencia de naciones europeas que de alguna u otra manera se concebía ya que limitaba a las mismas razas nativas de los Estados Unidos, a las nuevas mezclas de raza aquí en los Estados Unidos y los ya obviamente nacidos que podríamos denominar los ya norteamericanos, las personas ya fuera por mezcla europea, por razas nativas, por otras culturas que habían venido en viajes diferentes a los Estados Unidos. Ya hablábamos de esta relación intercultural en esto que habría de ser los Estados Unidos de América. Por lo tanto, hay muchísimas motivaciones, muchísimas cuestiones y razones que invitan a estos hombres a buscar la independencia de este país. Y así se hace, pero hay una evidencia detrás de todo ello. Antes de hablar de movimientos militares, de estrategias, de acuerdos políticos y todo lo que sucedió para que se diera una libertad o una independencia a través de esta oficialidad de la independencia de Estados Unidos, además de todo este esfuerzo, sacrificio, estaba la fe de muchos hombres y mujeres. Estaba la firme convicción de hombres creyentes en el Evangelio, que creían que Dios, como el Dios justo, el juez justo, anhelaba también de una manera más allá de lo utópico o pensar en algo fantasioso, algo inalcanzable, que ciertamente en Dios también podían experimentar la libertad que ellos necesitaban. Una libertad física, claro, una libertad cívica, pero además de todo ello, sentir esa plena libertad espiritual para ellos, para sus familias, para sus siguientes generaciones, que de alguna u otra manera el vivir como lo hacían antes, bajo un yugo, bajo una autoridad inapropiada, con privilegios no ecuánimes y muchas otras cuestiones, finalmente dan la oportunidad a una generación diferente, a pueblos diferentes, a personas diferentes, la oportunidad de tener la libertad que tanto anhelaban, ellos, sus familias, sus hijos, y entre todo ello, la libertad de poder buscar a Dios plenamente en sus vidas.
Veamos algunas de las declaraciones que podemos decir, analizando la Declaración de Independencia, aquel documento importante firmado para aquel 4 de julio, que declaraba a los Estados Unidos como una nación independiente de otras naciones, particularmente Inglaterra como la imperante sobre el pueblo norteamericano. Detrás de ese documento histórico importante está Dios. Siempre están estas menciones, estas cuestiones que, aunque estamos hablando de o política o acuerdos nacionales, internacionales, para ellos fue importante como hombres creyentes en Dios meter a Dios en aquel documento. Y es una evidencia de cuando Dios es un agente de cambio en la vida de uno. Es una evidencia de lo que hace Dios cuando Él es el centro de nuestra vida. Y la mayoría de aquellos hombres, por simplemente cultura y tradición, podemos recordar y ver las biografías. Hombres que eran creyentes, profesantes de denominaciones cristianas, evangélicas, protestantes de su tiempo, en la gran mayoría de ellos. Todo esto no es por hablar necesariamente de la profesión de una religión, sino la importancia de darle a Dios un lugar, la importancia de, independientemente cultura, denominación, inclusive religión, como estos hombres claramente profesaban un cristianismo en su gran mayoría, el tener a Dios en un concepto de respeto, de honra, de autoridad, aún arriba de ellos mismos. La primera mención de Dios que analizamos cuando leemos esa declaratoria de independencia, dice esta primera frase: cuando en el curso de los acontecimientos humanos se hace necesario para un pueblo disolver los vínculos políticos que lo han ligado a otro y tomar entre las naciones de la tierra el puesto separado e igual a que las leyes de la naturaleza y el Dios de esa naturaleza le han dado derecho, un justo respeto al juicio de la humanidad, exige que declare las causas que lo impulsan a la separación. Hablan de esa necesidad de independencia que era evidente en ese entonces. Para estas razones, y antes de hablar de esta libertad, antes de hablar de esta urgencia de separación o reorganización, como usted quiera mencionarlo, en aquel conflicto nacional e internacional, está Dios. Está Dios presente, está Dios evidente en esta expresión. Esta naturaleza que invita a todos los seres a estar de acuerdo, a estar en una paz, a estar en una relación que podamos respetarnos unos a otros y poder tener un juicio amplio como humanidad. El Dios precisamente de esa naturaleza, el Dios que permite la humanidad. Cuando analizamos las Escrituras y vemos a ese Dios creador, orquestador de la naturaleza, no nos queda sino la misma línea de juicio y respeto de parte de Dios hacia nosotros, como nosotros de Dios hacia Él y su creación. Así que cuando entendemos a Dios como el Dios de nosotros, siendo seres humanos, naturales, aprendemos a amar también al prójimo, aprendemos a guardar el respeto y hacer un juicio justo, tratar lo más justo posiblemente que seamos entre nosotros, porque es el sentido de Dios, un Dios justo que leemos en las Escrituras, un Dios que se acerca a nosotros, un Dios que nos abraza a todos, aún siendo de otras naciones. Romanos 1:20, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Gracias a Dios por su revelación natural. Gracias al Dios de la naturaleza que podemos percibir desde lo más sencillo, desde los tintes de nuestro ambiente, al salir a nuestros jardines, al ver la montaña, al respirar el aire de un día nuevo, y simplemente al ver nuestra familia, nuestros hijos, nuestros seres queridos, poder expresar amor, arte, en fin, tantas expresiones
visibles e invisibles que nos dicen, de algún lugar tuvieron que haber salido. De algún lugar, de alguna forma, existe un origen, viene una vertiente para que nosotros podamos disfrutar esta denominada naturaleza. Nuestra humanidad, nuestro género, nuestra raza, nuestra cultura, que a final de cuentas, para quienes hemos puesto nuestra confianza en Cristo, se remonta a la obra creadora de Dios. Precisamente la siguiente mención de Dios es darle esa autoría como creador. Dice este otro fragmento de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Sostenemos como evidentes estas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad por su creador. Estos hombres podían emitir el nombre de Dios o bueno, tratar de evitar cualquier interrelación entre el documento que varios hombres analizaron y redactaron y corrigieron, que pudieron haber enmendado, pero para ellos fue importante mencionar indirecta o directamente a ese Dios, ese creador con mayúscula. Sin lugar a dudas podemos hablar de nuestros derechos civiles, nuestros derechos como ciudadanos, nuestros derechos como simples personas de una u otra cultura o nación. Pero no podemos olvidar nuestro origen desde antes de simplemente decir, somos norteamericanos, somos europeos, somos africanos, somos de algún continente o alguna región, nación del mundo. Nuestro origen de Dios, nuestro origen del Creador. Y si de alguna manera somos todos creados iguales, si ellos pudieran hablar tal vez de entre descendientes del norte de Europa o nativos de Norteamérica en su tiempo, si bien ya había diferencias tal vez de aspecto, de raza, de color, alrededor del mundo aún había más diferencias marcadas entre una y otra raza, entre política y orden de alguna u otra nación. Sin embargo, como declara este documento, ¿verdad? Son creados todos iguales, pero gracias a esa influencia, a esta interacción por causa del Creador. No tenemos derechos solamente porque existimos y merecemos lo mejor, por ser de una forma, porque éramos una especie más dominante, porque éramos personas tal vez más brillantes que otras, como cultura. Eso no determinaba quién tenía poder o autoridad. Nadie debería determinar quién podría subjuzgar a alguna u otra raza. Por eso había esta exigencia de libertad, esta exigencia de justicia, equidad e igualdad entre culturas, nación y algunos otros acuerdos que eran importantes para vivir civilmente y en comunión. Pero ese punto importante, y lo dejan en esa declaración, ese dote del Creador, esa influencia que tiene que ver con la fuente, la creación. Y desde la creación el Señor nos hizo a imagen y semejanza de Él, como dicen las Escrituras. Por lo tanto, tenemos esta libertad, privilegio claro, siendo humanos, siendo esta creación divina, perfecta de Dios, como dicen las Escrituras, que nos hizo, o desde el primer hombre lo hizo bueno, desde la primera raza o el primer hombre en la tierra, según el relato. Ahora nosotros, como la creación de Dios, como la continuación de su proyecto divino, debemos de vernos también con el aprecio, el amor y la gracia con la cual Dios, con todo su interés, nos hizo en sus manos. Dichoso aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor, su Dios creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo cuanto hay en ellos, y que siempre mantiene la verdad. El Señor hace justicia a los oprimidos, da de comer a los hambrientos y pone en libertad a los cautivos. Salmo 146, 5 al 7.
si necesitaba libertad del pueblo de los antes o nuestros antecesores norteamericanos. Y tenían esa necesidad de sentirse y verse libres. Nosotros hoy en día necesitamos vernos libres. Que tenemos conflictos sociales, que tenemos conflictos personales, que tenemos conflictos nacionales e internacionales. Los tenemos. Sin embargo, hay una paz, hay una justicia, hay una equidad que nunca deja de ser, una verdad que es para todos. La intervención de Dios constante, continua y diaria en nuestra vida. Usted y yo podemos equivocarnos en nuestro juicio, en nuestra manera de pensar, tal vez, a diferencia de otros. O que para usted es algo bueno, pero en la perspectiva de alguien más es algo malo. Pero Dios es el Dios justo. Dios, como el Creador, es el que hace justicia y mantiene esa verdad, como dice este pasaje. Por eso nuestra dependencia de Él. Por eso estos hombres, al firmar este documento, al elaborar esta narrativa de necesidad de independencia en esta relación civil, detrás de ellos estaba esta dependencia de saber quiénes eran el Dios, de saber la libertad que venía de parte de Dios y el compromiso que ellos tenían de servir a otros, de luchar por otros, de ser ejemplo y liderar también a otros. La tercera mención que vemos en este documento, podemos verla cuando dice este fragmento, apelando al juez supremo del mundo por la rectitud de nuestras intenciones, encomendarse a Dios. En otras palabras, estos hombres tratar de hacer un juicio que a lo mejor humanamente pudiera no ser el más idóneo, que para ellos era un concepto muy ideal, moral, éticamente, cívicamente, extraordinario, pero como ellos dicen, ¿verdad? Apelar o descansar, soportarse en la ayuda o la intervención del juez supremo. Que esas intenciones estuvieran en rectitud, en una línea de acuerdo a lo que ellos podían concebir. Esta es la paz, el plan, el proyecto de Dios para nosotros. Qué hermoso es hablar de nuestra nación y asimilar que Dios nos da la oportunidad de vivir en ese plan de rectitud en relación a nuestro Dios. Y volvemos al punto, no tenía que ser usted un piel roja, un piel amarilla, un piel blanca, en fin, cualquier tono que sea por su cultura y rasgo natural, independientemente de tus rasgos, tu cultura, nacionalidad. Tu interrelación con aquel juez supremo, como viene en esta interpretación, nos alinea, nos da la oportunidad de sentirnos plenos, seguros de que es Dios, y por eso descansaban que sus intenciones, estos redactores quienes hicieron esta declaración, que esas intenciones sean auxiliadas, guiadas por Dios mismo. Isaías 33, 22, porque el Señor es nuestra guía, el Señor es nuestro gobernante, el Señor es nuestro Rey, Él nos salvará. Estos hombres en algunas otras maneras hablaban de Dios porque descansaba que era justo delante de Dios hacer esto y otros arreglos que eran importantes en la nación. Y en nuestro propio juicio también usted y yo podemos ver la necesidad cuando hay injusticia en nuestro vecindario, en nuestro condado, en nuestro estado, en nuestra nación, donde quiera que estemos. Vemos y hablamos de injusticia, comparamos uno y otro gobierno, y para algunos es blanco, para otros es negro, para algunos es derecha, para otros es izquierda. Lo importante de aún de toda esta cuestión de interpretar lo justo o lo bueno, apelar al juez supremo, es decir, descansar plenamente, que tus pensamientos, tus acciones, tus declaraciones, te sientes en plena paz y armonía con Dios, y por lo mismo te sientes pleno y seguro de vivir, de buscar, de anhelar el plan de vida que tenemos, el proyecto de vida que impulsamos
Y en esta interrelación con Dios, la forma en la cual interactuamos y vemos a Dios en nuestra vida y nuestra interrelación con otros. Dios es esa guía, como declara Isaías, y cuando esto pasa, grandes bendiciones vienen a nuestra vida. Cuando Dios es nuestro gobernante, dice como este pasaje, alguien justo, alguien bueno como nuestro Dios. Cuando el Señor es nuestro Rey y la confianza plena, Él nos salvará. Porque hay momentos donde nos urge sentirnos cobijados de salvación. Cuando nos urge sentir que alguien rescata nuestra vida de un momento turbio, difícil, como estos hombres, en una lucha incesante, incansable, por una independencia, por sus familias también, por sus siguientes generaciones. De igual manera usted y yo tenemos la oportunidad de vivir una dependencia de Dios, pero aún una independencia hacia el mal, una lejanía del pecado, una lejanía de una vida que no agrada a Dios, una vida de la cual nos hace sentirnos separados y limitados de la plenitud de Dios. La última y cuarta mención que podemos ver en este documento, podríamos interpretar a Dios detrás del texto cuando ellos expresan con absoluta confianza en la protección de la divina providencia, empeñamos nuestra vida, nuestra hacienda y nuestro sagrado honor. Sin lugar a dudas, decimos por ahí, ¿verdad?, que hay hombres que su palabra cuenta, o hombres que ellos mismos declaran, ¿verdad?, que su palabra tiene autoridad, ¿verdad?, y vale mucho. Pero para estos hombres es un honor sagrado, lo ponen en esta etiqueta. Su honor no es un honor humano, es lo que declaran. Su honor no es algo carnal o algo temporal, sino bien ellos se sienten respaldados al decir es un sagrado honor. Se sienten cobijados por la guianza de Dios, al menos en cuestión de este proyecto para la nación que había de ser libre, los Estados Unidos, próximos a ser una nación independiente. Y a declarar esa dependencia sobre la provisión divina, o la divina providencia. Es decir, siempre a la mano de Dios, viendo por ellos. Siempre Dios en el mejor interés de ver por sus hijos y sus hijas. Si bien podemos hablar de diferencias entre religiones, conceptos doctrinales, culturas y diferentes otras cuestiones que tienen que ver particularmente con religiones en el mundo o conceptos de divinidad, independientemente la diferencia, la etiqueta, la denominación, la religión, como usted quiera nombrar su creencia, para estos hombres fue relevante poner en alto el nombre de Dios. Para estos hombres fue importante hablar de ese origen, y tanto así que es respetado aún desde muchos años antes y aún hoy en día, que estos hombres hayan profesado su religión. Si ciertamente vivimos en países y donde hablamos ya en cuestión de leyes, de cuestiones laicas, de libertad de religión, libertad de expresión, libertad de profesar lo que quisiéramos profesar. Qué importante es para usted como creyente, qué importante es para usted como alguien que profesa cristianismo, simplemente declarar lo que para usted es importante. Vemos a veces películas, obras de teatro, piezas musicales, leemos o escuchamos, donde hay expresión, una expresión poética hacia una pareja, hacia una situación, hacia la naturaleza misma, hacia la música misma, en una pieza musical, en fin. Y el autor tiene toda esa libertad de hacer su creación, el autor, el artista, el político, dependiendo del escenario. Pero ese creador, ese autor, tiene ese derecho de expresar lo que siente y sus justificaciones tendrá. Estos hombres, justa e injustamente para algunos, vieron esta necesidad de expresar desde lo muy sincero de su ser
que Dios era un sustento detrás de cualquier ley, detrás de cualquier declaración, detrás de cualquier situación que habría de marcar el rumbo del siguiente país, que habría de ser los Estados Unidos de América. Sin lugar a dudas, Dios tiene una gran parte en la historia de esta nación. Y tanto es así que usted y yo hoy en día profesamos lo mismo que había en aquellos hombres. Si bien podemos tener prácticas distintas, ya una cultura distinta, ya una época y era totalmente distinta a la que ellos experimentaron, tal vez sí, sin lugar a dudas, pero el común denominador, la inspiración y la fuente de que era Dios para ellos, como lo es para usted este día, marca esta plena conexión de sentirnos identificados y plenos y seguros cuando Dios, este juez supremo, el creador, la divina providencia, es nuestro descanso, nuestro respaldo y lo que nos hace sentir plenos y seguros. Decía Levítico 25:10, cuando hablaba de aquella libertad para el pueblo de Israel, el pasaje: en el año 50 será declarado santo y se proclamará en el país la liberación de todos sus habitantes. Será para ustedes un jubileo y cada uno volverá a su heredad familiar y a su propio clan. La libertad que Dios trajo a los hijos de Israel. Dios anhela que usted y yo, así como el mismo país de los Estados Unidos vivió esta libertad de la opresión que vivían hasta un momento, las condiciones que eran imperantes tal vez sobre algunos y otros, usted y yo sintamos hoy el cobijo, el respaldo y la bendición de Dios para vivir en plena libertad, en justicia y en verdad por la guía de nuestro Dios. Termino con esta frase de George Washington, precisamente, quien es pieza fundamental del movimiento de independencia en los Estados Unidos. Él escribe en otro fragmento, no de este documento, sino otro: ahora lo hago mi oración sincera, que Dios más amablemente estar contentos de disponernos a todos a hacer justicia, amar la misericordia y degradarnos a nosotros mismos con esa caridad, humildad y temperamento pacífico de la mente, que fueron las características del autor divino de nuestra bendita religión, y sin una humilde imitación de cuyo ejemplo en estas cosas, nunca podemos esperar ser una nación feliz. Es decir, si no vivimos, si no imitamos, si no tratamos de tener esta caridad, este sentido de humildad, temperamento que viene de Dios, estas características del mismo autor divino que puso en nosotros, sin ello podríamos hablar de una nación infeliz. Sin ello hablaríamos de una nación que no llega a su potencial. En otras palabras, está diciendo George Washington. Para él era tan importante plasmar a Dios desde antes de hablar de una nación, de la política, de una cuestión de justicia social. Usted y yo hemos creído en este Dios y creemos que estas características de Dios en nosotros son importantes. Y tratamos de imitar a Dios como el mismo Pablo nos invita en la palabra, tratando de imitar siempre de la mejor manera y llegar algún día tal vez a la estatura del varón perfecto, como dice el mismo Evangelio. Que Dios nos permita un día, de cierta manera, sentirnos tan identificados con George Washington, otros autores, que esa felicidad de todos nosotros llegará cuando nos sintamos plenamente identificados y en armonía y conectados plenamente por el autor divino, que nos ama y nos ha dado libertad. No solamente la libertad en este 4 de julio para quienes estamos en este país, sino la libertad en Dios desde el momento en el que Él nos dio libertad espiritual, libertad de nuestra maldad, libertad para verdaderamente conocer el camino de Dios. Que el Señor te bendiga y felices fiestas para este 4 de julio. Dios sea contigo. Amén.